Pública, ¿qué es lo que ocurre con los adolescentes infractores de ley, su responsabilidad, cuáles son las historias que hay detrás? Vamos a saludar a quienes nos acompañan en este debate. Primero a Cristian Briones, quien es trabajador social, ex joven del Sename. Cristian, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias por la invitación, buenas noches. También Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Gracias por acompañarnos acá. Gracias, Patricia. Y Francisco Estrada, ex director del Sename, investigador en justicia juvenil y derechos del niño. Francisco, también muchas gracias por acompañarnos acá en Vía Pública. Comentaba ese caso, pero en realidad son varios los que han estado presentes en el último tiempo generando esta preocupación y también el desafío respecto a cuál es el mejor modo de abordar esta situación. Lo que dice en relación con la rehabilitación, cuándo intervenir y cómo. Por eso, antes sí me gustaría saber, Francisco, si es que tienes alguna cifra o algún dato respecto a qué tan frecuentes son estas situaciones en las cuales hay menores involucrados en situaciones o delitos más bien violentos, como en el caso de los portonazos. Sí, mira, yo creo que los números que ha entregado la Fiscalía anualmente y los que ha entregado el director de la unidad especializada del Ministerio Público, Rolando Melo, que también fue director nacional del Sename, apuntan a que hay una reducción del total de ingresos de adolescentes en los últimos 8 años. Pero y que hay un porcentaje importante, cercano al 60% que delinquen una sola vez. Pero hay un porcentaje que es del orden del 35-40% de chicos que ingresan muchas veces al sistema, multireincidentes, y ahí se concentra aquel tipo de actividad delictiva que es la que causa la preocupación ciudadana, ¿no? Este tipo de delitos, claro, robo con violencia, robo con la preocupación y tal vez también la sorpresa. Cuando uno escucha a niños de 12 años en los portonazos, uno tiene la duda si acaso esto tiene que ver porque ellos quieren, o también hay adultos que se están aprovechando por el tema del rango de edad de imputabilidad. ¿Cuál es la mirada que tienes tú, Cristian? Bueno, yo creo que el tema de la delincuencia cada vez... las personas o los niños están entrando más jóvenes, pero yo creo que más un tema de que lo inviten a delinquir más adultos. Yo creo que es un tema de cultura, que viene dentro de la cárcel y se arraiga en las poblaciones. Que cuando una persona sale de la cárcel, llega a contar sus historias de pelea, de lo que sea que vivió dentro de la cárcel, o los mismos delitos que cometen, y hay niños, adultos, de todos, que escuchan estas conversaciones y quieren ser como esa persona, y sobre todo los niños. Como que hay una suerte de admiración. O de ver incluso como algo entretenido o de aventura una situación como esta. Claro, porque la cultura que está dentro de la cárcel, cuando egresan las personas, se van con toda esa cultura a las poblaciones y ellas la adquieren también, y están las drogas. Está la gente misma que compra las especies que se roban porque no tienen lucas para comprar un plasma que vale 500 lucas y llega y se lo venden en 200 lucas. Entonces todo se forma una cultura dentro de las poblaciones y lo que los niños cada vez son niños con menos edad es por lo mismo, porque bueno, hay esta suerte en las poblaciones de vivir con esta violencia, con esta droga, que es normal. Y dentro de las cárceles también se arraiga uno, se culturiza con el tema de la delincuencia. Y así el ser humano. Sí, es importante ese diagnóstico, esa descripción que hace Cristian respecto a qué es lo que pasa también con esa historia detrás de estos niños. No tanto por justificar, sino más bien porque es lo que permite realizar un buen análisis respecto a cómo hay que abordar estas historias. Muchos de ellos, lo veíamos, se jactan también de este tipo de situaciones en las redes sociales, en Facebook. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes en la Fundación? Mira, Patricia, nosotros el año 2015 impulsamos un estudio de exclusión de las personas privadas de libertad junto con Paz Ciudadana. Y algo que detectamos tiene mucho sentido lo que plantea Cristian. Acá hay condiciones de exclusión social que son tremendamente profundas. Cerca del 50% de los internos, nosotros entrevistamos más de 2.000 internos en esta pega, cerca del 50% había pasado por centros de protección y de internación de Sename. Y eso no es que Sename sea el causante de las trayectorias delictivas, sino que fundamentalmente tú te encontrabas ahí que el 90% había desertado del colegio, que el 60% había pertenecido a pandillas, que el 60% estaba en un barrio donde había droga, que se había iniciado a los 13 años en el delito. Y después nosotros también con la Católica impulsamos un estudio
que era sobre trayectorias delictivas de chicos que habían participado en Sename. Y uno de los puntos novedosos que aparece ahí es que en el 30% de los delitos la causa exclusiva, la causa principal, era el consumo de drogas. Y en el 50% estaba presente. Y cuando los niños iniciaban sus trayectorias delictivas bajo el consumo de drogas, empezaban 2 años antes, empezaban a los 11 años. Entonces, cuando se habla de inimputabilidad, y muchas veces uno tiende a decir, no, hay que bajar la edad de imputación legal, porque, ojo, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como sociedad con aquellos niños que hoy día no reciben una atención en salud mental, con aquellos niños que hoy día no tienen un entorno, un modelo protector, no tienen una forma de relacionarse tampoco con las instituciones que finalmente los reciban, los incluyan, como puede ser un colegio, etcétera? Entonces, ojo con lo que estamos planteando cuando hablamos de la imputación legal y no nos damos cuenta de las causas realmente que provocan el inicio de las trayectorias delictivas, que están en la base de la sociedad, que están en la exclusión social y sobre la cual prácticamente estamos haciendo nada. Sí. ¿Cómo abordar esto, Francisco? Una de las ideas que se propone muchas veces es que hay que bajar la edad de imputabilidad, aumentar las sanciones. ¿Cuál es el camino a seguir? El componente que plantea Marcelo de una reforma estructural, institucional, que dé respuesta a algunos de los factores que la literatura en todas partes marca, me parece a mí que es relevante. Y además lo hemos dicho mucho, política de salud mental infantil. Seguimos sin política de salud mental infantil. Entonces eso, claro, no hay cama hoy día. Yo estaba hace 2 o 3 semanas atrás, una jueza de familia me contaba que, ¿qué hago? Porque quiero internar a un chiquitito que tiene tantos problemas en droga, pero fíjate tú, de 14 años en adelante, bajo el sistema penal juvenil, tenemos un circuito armado que funciona más o menos bien, con algunos problemas, pero tiene algunos logros también. Pero bajo 14 años no tenemos una oferta robusta que permita desintoxicación, que permita un trabajo ambulatorio, que permita un trabajo comunitario con aquellos niños y con las familias y su entorno que los rodea. El tema de desescolarización. El Ministerio de Educación tiene una grave deuda, una gran deuda en materia de todo lo que es deserción escolar. Lo que hemos llamado muchas veces los niños que no marchan, ¿no? Se van quedando rezagados y el Mineduc tiene unos programas, pero la cosa más rasca que puedes imaginar. Tiene unos programas que empiezan en abril, les pagan en septiembre, el año pasado le pagaron en septiembre a los educadores, ¿no? Y que los preparan para dar exámenes libres. Y esa no es una respuesta que un Estado a esta altura de un Estado de la OECD debería estar respondiendo a adolescentes que están siendo desertados en colegio, ¿no? Entonces tú tienes 2. Y las otras cuestiones estructurales, ¿no? ¿Cómo trabajamos inserción social si estamos en Bajo de Mena, por ejemplo, ¿no? Que una zona que fue diseñada sin tener ninguna consideración con inserción, con salud, con escuela, con recreación. Ahora que ya llegó un desastre tremendo, hay un equipo gubernamental que está trabajando ahí, pero eso lo sabíamos todo, es un trabajo que sabemos además de los 80, cómo fue todo el desarraigo de sectores populares hacia la Pintana. Entonces sabíamos eso. Es muy raro que un Estado que tiene esa información no construya entonces poblaciones que tengan este tipo de dispositivos estructurales, que den respuesta a la familia. Y el otro cuarto componente tiene que ver con acogida a la familia. Las familias requieren ser fortalecidas, ¿no? La mamá te dice, mira, no sé cómo, llega muy tarde la noche, no sé cómo. Pero claro, es porque la familia tradicional, la familia histórica, la disciplina era un par de charchazos, o la correa, la letra con sangre entra. Una vez que culturalmente se le ha desprovisto a los padres la violencia física, tú tienes que entregarle otra herramienta, otro tipo de mecanismo de seducción, de control, que en el mundo ABC1 tiene otra lógica, pero en el mundo popular hay que apoyar mucho más a las familias populares para que logren efectivamente entregarle a su hijo herramientas que les permita salir adelante. Sí, me gustaría saber la opinión de Cristian sobre este diagnóstico que hace Francisco. Puntualmente, considerando tu propia experiencia, tú viviste también una historia vinculada al tema de la infracción de ley, conociste también la realidad al interior del Sename y ahora tienes otra historia, pudiste vivir un cambio importante y relevante, probablemente casos de excepción dentro de lo que ocurre habitualmente con niños o adolescentes infractores de ley. ¿Qué opinión te merece cuando se hace esa descripción? ¿Cuál crees tú que es el camino a seguir? Bueno, en primer lugar yo pienso que los niños son víctimas y los delincuentes son víctimas de un sistema.
un sistema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, que la sociedad, el Estado y todos somos culpables. El no dar la oportunidad a las personas que tienen antecedentes para trabajar es una cosa estúpida, tonta, que lo único que consiguió es arraigar y que la delincuencia siga creciendo. Esos mismos que no podían entrar a trabajar siguieron delinquiendo y esos mismos culturizaron a todos los que vienen más allá. Por eso yo digo que de verdad que los delincuentes son víctimas de un sistema que no se les da la oportunidad. La familia no tiene la herramienta, no tiene la educación. O sea, yo soy el primer profesional de mi familia. Mi abuelito era un alcohólico sin estudio, mis tíos aspiraban neoplen. O sea, yo crecí en ese contexto. ¿Qué me tocaba vivir a mí si mi familia, mis referentes eran así? Y la historia de todos los otros niños que están y los adultos que están tienen esa misma historia. O sea, yo me recuerdo las conversaciones que tuve dentro de la cárcel. Yo estuve 10 años en la cárcel. Y las conversaciones, oye, yo me crié con mi abuelita, me crié solamente con mi mamá, no, me crié un tío, y todo era lo mismo. O sea, de verdad que si no tomamos conciencia de eso, la delincuencia cada vez va a ser más violenta y nos preocupamos de encerrarlos con rejas, con cámaras y con tanta cosa que de verdad que lo único que provoca es más violencia. Por ejemplo, el portonazo. El portonazo es... yo cuando andaba delinquiendo quebraba el vidrio del auto con una bujía sin que hubiera nadie. O sea, lo ideal es que no hubiera nadie. Crearon el chip de seguridad con la llave, que si no está la llave no parte el auto. Lo único que provocó es violencia. ¿Por qué? Porque ahora te quitan la llave y te quitan el auto. Y lo mismo va a provocar con las casas, con tanta reja y todas esas cosas. Entonces, de verdad que a mí me dieron una oportunidad. Estaba culturizado con el tema de la delincuencia, pero salí adelante. De a poco me fui dando cuenta que sí podía, de que me la podía, y entonces muchos deben vivir lo mismo. ¿Y qué es lo que provoca ese cambio en ti? Bueno, lo que provoca, vine a cambiar a los 30 años porque también estaba enfermo en lo que es la droga, porque la droga a nivel mundial es una enfermedad. Que aquí en Chile todavía no se asume de esa forma, ni carabineros se asume de esa forma. Entonces lo que yo provocó en mí para poder cambiar, bueno, primero que nada mi hija, y también de no sufrir más. Si tú le preguntáis a todos los presos, ¿queréis que tu hijo sea delincuente? De verdad que todos te van a decir que no. Pero inconscientemente dicen que no, pero sí siguen delinquiendo, los niños los ven llevando con robo y todo eso, pero, o sea, predican, pero no practican. Pues, o sea, si tú querés que tu hijo no sea delincuente, tenés que cambiar. Pero también faltan herramientas y falta todo eso, sobre todo cambiar el contexto de las cárceles, que las cárceles es un lugar donde uno de verdad que es bien repetido, pero se potencia como delincuente, no te sirve como para poder salir adelante. Y yo he visto condoro tras condoro, por ejemplo, del Sename, que cuando sacó la nueva ley, donde tenían que cumplir los delitos como menor en una cárcel de menores, entonces trajeron a todos los que tenían condenas de menor, que lo llevaron a la PENI, o a las cárceles mayores, y los trasladaron nuevamente a la cárcel de menor, trayéndose toda la cultura de la violencia, de los perros bombas, de los pérquires, de todo lo que se vive dentro de las cárceles de adultos, ahora se vive en las de menores. Entonces cada vez la cosa es peor. O sea, y yo lo vivo porque yo lo sé, yo voy a las cárceles, yo trabajo en las cárceles juveniles, trabajo en las cárceles de adultos, y la cosa es así. O sea, tú vas notando ahí el cambio, ese traspaso de información. Entonces es muy complicado. Claramente sí se pueden hacer cosas, pero tiene que participar más la familia dentro de la casa. Hay mucho que hacer. Sí, ¿cómo lograr ese cambio tan difícil? Con lo mismo que vas describiendo, que tiene que ver con hábitos, con historias, con lo que ha visto un niño o un adolescente durante toda su vida. Yo creo que hay dos temas que hay que mirar de manera más profunda. El primero, que nuestro sistema penitenciario en ninguno de los ámbitos está funcionando.
O sea, las cárceles de los adultos, el sistema penitenciario adulto, tiene tasas de reinserción antes de los 3 años del orden del 70%. Disculpa, si le pagan a los dueños de las cárceles por preso, claramente no van a querer rehabilitar a nadie. En el caso de justicia juvenil estamos hablando de que también la reincidencia, por datos de Sename, a 2 años es del orden del 50%. Entonces, ¿estamos realmente teniendo un sistema que rehabilite, más aún con la gravedad que significa el sistema penal juvenil, digamos, que no es un sistema menor que el sistema penal adulto, tiene una finalidad distinta, que es la rehabilitación? Y en materia de rehabilitación no estamos logrando los objetivos. Incluso cuando hablamos de los chicos inimputables, que según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito del año 2013, eran del orden de los 5.000 niños, que sabemos que es un subregistro, porque hay muchos niños que cometen una falta y Carabineros los manda para la casa, ¿no? Porque no van al tribunal, o los tribunales también los mandan para su casa, porque no, pero ellos no cuentan con una oferta especializada. Y la oferta especializada que tiene evidencia, que está funcionando, que tiene resultados, como puede ser la terapia multisistémica, tiene una cobertura minúscula, cobertura que no se aumentó en la ley de presupuesto pasada, siendo que tenía evidencias prometedoras y que es un tema de seguridad pública. Muy interesante esa terapia multisistémica, sí, para que la comentemos también acá, porque dice relación con que un terapeuta va hacia donde está la familia, va hacia la casa y además está disponible a las 24 horas del día. Sí. No sé cuál es la evaluación que tiene al respecto. ¿Es ese un camino a seguir? Yo sé que es súper acotado y que la terapia multisistémica tiene evidencia internacional, y en este minuto entiendo que Paz Ciudadana está haciendo un estudio para medir la evidencia a nivel local. Sin embargo, en las cifras que ha manifestado la Subsecretaría de Prevención del Delito, tiene tasas de desistimiento del orden del 70%. O sea, si logramos tener un programa costo eficiente, porque esa es quizá una de las dificultades que tiene la terapia multisistémica, que es más cara. O sea, un terapeuta tiene que estar a cargo de pocos casos para poder realmente hacerse cargo de ellos como corresponde. Pero si pusiéramos los focos en programas que estén basados en la evidencia, que tengan resultados positivos, aunque sean un poco más caros, pero esto en materia de seguridad pública, si nosotros somos capaces de frenar el inicio de las trayectorias delictivas de manera temprana, estamos no solo sacando un niño, sino que estamos rescatando toda una familia. Y eso es quizás yo creo que la invitación que tenemos que tener desde las políticas públicas, buscar buenas ofertas, buenos programas que tengan evidencia, potenciar sus coberturas y llegar a donde tenemos que llegar en una intervención cada vez más temprana. Sí, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes sobre ese programa? Que básicamente lo que hace es que un terapeuta va hacia donde está la familia, donde está también ese infractor de ley, y se va trabajando con ellos ahí mismo, en el lugar. No es que se les cite a determinada hora, que implique también recursos para esa familia, y además está disponible las 24 horas del día cuando tienen algún tipo de problema. ¿Es tal vez un camino para poder abordar el tema? Todas las conversaciones que yo he tenido con la gente de la subsecretaría y con algunos de los que están evaluando son bien positivas. Pero tiene los problemas que tiene todos estos programas, porque estos programas extranjeros, un programa que se compró de Estados Unidos, que su inserción local ha sido, como es muchas veces acá, sin una articulación correcta con los demás actores. O sea, yo converso con otros actores de otras ONG y todo el mundo todos lo pelan, hablan mal, qué sé yo. Y además esto depende del Ministerio del Interior, que también es muy raro, en el fondo. Si tenemos una institución que trabaja con infancia, fíjate tú, que es Sename, con todos los problemas que tiene Sename. Tenemos otra que trabaja con la infancia, pero bajo 14 años, que es el Ministerio del Interior. No tenemos a MinSal metido en la conversación, entonces es muy fragmentario. Eso es que el Sename igual tiene cuestionamientos. Bueno, y por eso mismo entonces lo que queríamos hacer es abocarnos, que mientras tanto abocarnos prioritariamente justamente a las dos grandes reformas, que son la de Gendarmería y la de Sename. En Gendarmería, el 2000, el Ministerio de Justicia con Paz Ciudadana hizo un proyecto, un servicio para la Nacional de la Reinserción Social. Hace 17 años ya sabemos que tenemos que reestructurar enteramente a Gendarmería y que su foco tiene que ser la reinserción, no el que la gente no se escape de las cárceles. Como muy bien dice Cristian, las cárceles son, aquí en muchas partes, escuela del delito, no son otra cosa, ¿no? Y Sename, ¿qué más vamos a decir que la reforma de Sename es prioritaria? Pero fíjate tú que ha salido en prensa esta semana, porque salió la semana pasada, en enero, el último oficio que mandó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia al Congreso fue que ya viene la reforma de edición del Sename. No le pedía a la comisión investigadora una fecha, dijo, mira, no puedo darle una fecha. Es que eso es muy poco serio. Claro, el punto es que se hace mientras tanto. Por eso, yéndonos al fondo de esa idea,
que tiene que ver con que no sea la familia o el infractor el que se tiene que mover a otro lugar, sino que va el terapeuta al lugar, al contexto, golpea la puerta, tiene que además tratar de ser atractivo con su trabajo para esa familia, estar disponible durante toda la semana, todos los días. ¿Te parece que esa es una buena idea? Yo sé que ustedes también tienen en Paternitas, has conocido la experiencia de ellos, cómo funciona en ese caso, insisto, realidades y ejemplos prácticos para ver cómo ayudar a los infractores de ley. Bueno, yo creo que es una buena idea, no la conozco muy bien, pero sí de que hagan participar en el proceso a la familia, creo que es muy importante. Incluso debería participar mucho más la familia cuando el joven está en la cárcel, ahí entregarle herramientas, desde ahí empezar a potenciar la inserción y que exista la posibilidad real de ese joven cuando salga, que pueda estudiar, que pueda trabajar si es que está en la edad, porque no existe la posibilidad real. Entonces eso afecta mucho todo el trabajo que hace la gente del Sename, que de repente trabaja muy bien, otros no, pero los que hacen bien su pega, eso los limitan, les tira para abajo el trabajo. Nosotros como Fundación Paternitas tenemos casi un 70% de inserción sociolaboral y yo creo que el éxito de esto es porque sí se trabaja con la familia, sí se hacen cosas con la familia y se entrega la herramienta real de un puesto de trabajo que cuesta mucho, encontrar puestos de trabajo, y creo que ahí la sociedad también y los empresarios sobre todo están muy equivocados, porque si supieran que la delincuencia es una cultura. Yo como delincuente o como exdelincuente, si yo me pusiera a delinquir, yo era choro dentro de la cárcel. O sea, yo tengo más de 20 puñaladas, tengo el cuerpo 30% quemado, porque adentro yo peleaba a puñaladas. Si yo fuera a delinquir ahora, no sería el respetado ni el choro que como fui antes, porque iban a decir, oye, si vos trabajaste. Entonces una persona que sale de la cárcel y quiere trabajar es porque realmente quiere dejar eso, porque sabe que el delincuente lo va a rechazar después si es que llega a caer. Entonces, yo he trabajado y le he puesto todo el empeño porque no quiero volver a delinquir, porque tampoco me van a rechazar también los mismos delincuentes. Entonces la sociedad, cuando una persona sale de la cárcel porque sí y quiere buscar trabajo, es porque sí realmente quiere cambiar, porque sí quiere dejar atrás todo. En el caso de Paternitas, ¿cómo funciona? Entiendo que los chicos van hacia la fundación. Hay varios programas de paternidad que se trabaja dentro de la cárcel, capacitando con talleres. Se trabaja también estando dentro de la cárcel a capacitarse en la Fundación Paternitas, y después vuelven durante unos 2-3 meses, y después que consiguen la libertad está el puesto de trabajo ahí. O sea, el puesto ya está de antes, unas 2 semanas antes cuando él egresa. Y se trabaja también con la familia, haciéndose que participen en el programa, en el proceso de reinserción, y que se involucren. Muchas veces la familia, oye, te fui a ver 5 años, te toca a ti ahora, y el gallo desesperado y no quiere delinquir más, pero oye, tengo hijos, tengo esto otro, y quiero devolver la mano que me tendieron cuando yo estoy. Entonces también hay que también entregarle la herramienta. Oye, tranquilo, la persona tiene que insertarse, tiene que reacomodarse acá, estabilizarse en la sociedad para poder recién aportar al hogar. Entonces, por eso también yo creo que la Fundación tiene, bueno, aparte que el padre Nicolás lleva tantos años trabajando en la cárcel. Sí, y él va, visita. O sea, todos los días. Entonces también él también tiene permanente. Un plus que es confesor también, entonces conoce mucho más adentro los problemas que cualquiera de nosotros. Entonces también... Sí, ya para ir cerrando también, de acuerdo a la misma experiencia que tiene la Fundación San Carlos de Maipo, mencionaba ahí Francisco los cambios legales, la estructura que hay que modificar en cuanto al sistema. ¿Cuál creen ustedes como fundación que debería ser el cambio más urgente que se debiera aplicar para realmente que tenga una consecuencia en lo que pasa con las nuevas generaciones y que están ya vinculados a temas de infracción de ley? Yo creo que lo principal acá es cambiar la mirada, entender que estamos muy al debe con crear las condiciones para que los niños tengan un verdadero desarrollo positivo. O sea, cuando estamos hablando del nivel de postergación que ha tenido el sistema de protección especial, con todas las dificultades que hemos enfrentado con Sename, cuando hemos visto que también en materia de reinserción social hay tantas trabas que son trabas que ni siquiera requieren una modificación legal sustantiva, por ejemplo el decreto 409, lo que implica el que hoy día se transforme en una pena accesoria a quienes han cumplido ya su condena y que les impide encontrar trabajo. Si el
70% de los jóvenes que han delinquido alguna vez, el 70% desiste cuando tiene un trabajo estable y cuando vuelve a vivir en un modelo parental adecuado. Es decir, si nos enfocamos en esas dos variables, explicamos el 70% del desistimiento delictivo. Familias que estén funcionando mejor, que estén siendo apoyadas para restituir un modelo positivo de relación entre sus miembros, y trabajo. Y para trabajar hay que activar las redes públicas, que hoy día no son redes que estén ordenadas en materia de reinserción adecuadamente. Entonces, yo siento que es cierto, hay cambios legislativos que son importantes, pero hoy día también hay materia de gestión, hay materia de liderazgo, hay materia de poder enfrentar las reformas estructurales que hoy día se están planteando, que requieren visión política y requieren capacidad para conducir esos procesos. Sí, es un tema que da para mucho, pero lamentablemente solamente tenemos media hora para conversarlo acá en Vía Pública, así es que les agradezco por haber venido y Muchas ojalá gracias, que Patricia. muchas de estas ideas o lo que hemos comentado se replique después posteriormente y hayan cambios. Muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos una pausa y ya regresamos con lo que queda ahí de Vía Pública.